Mad Max Fury Road fue un éxito en taquilla, una película que revitalizó la franquicia de Mad Max que quedó completamente abandonada tras más allá de la cúpula del trueno y George Miller pues en 2014 la lanzó con muchísimo éxito. Evidentemente, tras un éxito de este calibre, tocaba hacer una secuela, pero la secuela nunca llegaba. Lo único que nos podíamos complacer los fans era con un videojuego hecho por los creadores del Just Cause y con unas precuelas de cómics que contaban un poco el origen de Max, la historia de un poco de Imperator Furiosa y el origen de Immortan Joe. Eso fue lo único que teníamos para expandir este mundo de locura, coches, octanaje y locos al volante. Parece ser que luego durante ese periodo de tiempo Josh Miller estuvo de litigios con Warner Brothers. Parece ser por una cosa de impago de deudas, que no le pagaban, netamente que no le pagaban. Como conclusión de eso, pues estuvo de litigios hasta que le consiguieron pagar y se llegó a un pequeño acuerdo en el cual pues llegaron de buenas y le dijeron que le harían de nuevo la franquicia de Mad Max de nuevo a su poder. Y en este caso llegó en 2024 esta película, fue extraño porque es el típico proyecto que se oyó de rumores al principios del estreno de Mad Max, porque el personaje de Imperator Furiosa, el secundario, tuvo bastante éxito. Y no sé, yo siempre he sido escéptico en ese sentido, de sacarle un spin-off a un personaje en el cual, si no tiene mucho carisma o es importante, no sé, me parece muy absurdo. Y pues a la gente le cayó bastante bien el personaje de Furiosa. Así que dieron luz verde hace nada un spin-off de ella. El personaje de Charlize Theron, pues evidentemente no quiso aceptar el papel y se encargaron de buscar a otra actriz un poco más joven. En este caso, pues la Anya Taylor-Joy, la actriz anglo-argentina, pues tan conocida que está haciendo muchas películas como, por ejemplo, hizo las películas de La Bruja. Las de La Bruja salió las películas esta de Shyamalan de Múltiple y la de Glass. Y se está haciendo un papel interesante en el mundo del cine. Y aquí en este caso, pues le dieron el rol de Imperator Furiosa, también con el de villano a Chris Hemsworth, haciendo de una especie de señor de la guerra llamado Dementus. Y contaría un poquito los orígenes del personaje de Furiosa y cómo acabó siendo una especie de subalterna o persona de confianza del villano de la saga de Mad Max, de la Fury Road, que es Immortan Joe. Y así más o menos es un poco la historia de la película como tal. Vamos a hablar un poco de lo positivo que tiene la peli y luego después ya finalizamos con lo negativo. Para mí, en términos generales, lo que quiero decir es que Furiosa me parece una película, pues, me, una película del montón. No destaca ni me parece algo tan sumamente memorable. Simplemente está ahí, pasas el rato y al día siguiente te has olvidado de ella. Esa es mi opinión. Pero bueno, ahora contaré un poco lo bueno que tiene y luego lo malo. Para empezar, lo bueno de la película, digámoslo así, es cómo George Miller ha conseguido, por una vez en su vida, que tenga su universo coherencia y sentido. Veréis, este hombre, su saga de Mad Max es completamente rara. Primero empezamos con una película que es la primera Mad Max, que está ambientada en una especie de futuro cercano, casi al borde de la anarquía, pero con un mínimo de orden, policías, una película de bandas de macarras y polis duros de estos contra ellos. Luego tienes una película que está como ambientada en un mundo posapocalíptico donde, no sé, habrán pasado 20, 25 años o algo así, y luego una tercera parte como si hubiese pasado cientos, cientos años del futuro. Y luego tenemos Fury Road, que es una cosa más extraña todavía, que ni siquiera sabemos qué es. Yo creo que directamente es una especie de secuela remake o es un reboot que intentaba hacer, ya que la película de Fury Road pues iba a ser Mad Max 4 con un Mel Gibson crepuscular, pero le daba largas totalmente George Miller a Gibson y así que que Mel Gibson le daba largas a George Miller para participar y directamente pues presentó el proyecto como una especie de secuela reboot o algo raro así. Y nos llega en este caso, como dije antes, en este concepto funciona muy bien, porque respeta mucho, Furiosa tiene un poquito de coherencia y consistencia al mundo que está presentando George Miller por una vez en su vida. Por ejemplo, incluso aumentando las cosas de los cómics, como la ciudad de la gasolina, el criadero de balas. Para gente que a lo mejor no lo ha leído el cómic, pues lo puede ver y lo cuentan todo muy bien. O incluso en el videojuego de Mad Max, donde aparece un personaje que es el villano del videojuego, que es Scrotus, uno de los hijos de Immortan que aparece en esta película.
y que luego en el juego le asignan la ciudad de la gasolina. O sea, es una cosa muy peculiar. Tenéis una reseña de todas maneras del videojuego en mi canal. O sea, si lo queréis ver, pues lo dejaré por aquí en el link de la descripción. Y pues como seguiré diciendo, me gusta mucho que siga manteniendo ese estilo. También me encanta el villano, que es Chris Hemsworth, haciendo de Dementus. Siempre tipo un villano ridículo, bastante carismático, una especie de pseudo, de lead, tipo señor de la guerra, pero que a fin de cuentas es un cara dura y un mediocre que no sabe organizarse ni de coña. A fin de cuentas es un tío patético, que le dan poder y está sobrevalorado como tal. Y funciona muy bien. Se rompe un registro en Hemsworth en el cual aparece haciendo, pues eso, de típico tío que parece que es muy inteligente, pero a fin de cuentas es un pringao y es un patanazo. Y me gusta cómo lo está haciendo, cómo lo hace de bien Hemsworth. Y es algo que me gusta bastante del planteamiento. Y por supuesto, bueno, algunas escenas de acción de la película están muy bien filmadas. Vamos a partir de la base que George Miller, como director de escenas de acción, es muy competente, lo hace muy bien. Las que hay las filma bien. Hay otras que no, pero bueno, ya hablaremos en lo malo. Es algo positivo que siempre tiene este señor. Todo lo que filma, cuando se filma bien, este hombre lo hace con una eh, elegancia y con una manera de dirigir increíble. Muy bueno es Josh Miller en este tipo de cosas. Y esto sería todo lo positivo que tiene la película, porque ahora vienen curvas. En este caso, el protagonista principal. Anya Taylor-Joy no da, no da la talla ni de broma. No es por culpa de la actriz, ojo al dato, es ella hace lo que puede con lo que tiene, sino es que su personaje está completamente mal desarrollado. Es plano, no tiene nada de diálogos. Han intentado Josh Miller como darle el menor diálogos posible, como para que intentar contar algo. Ha desperdiciado una oportunidad de oro teniendo una actriz con tal registros como es esta chica, una muy buena actriz, para que se pudiese darlo todo de sí, desarrollar el personaje, darle un toque personal a cómo Furiosa evoluciona, pero no hay ninguna evolución de Furiosa. No se nota ninguna. Simplemente está sin hablar el 90% de las veces. Y por ejemplo, la Anya Taylor-Joy sale muy casi al final de la película, sí, a más de la mitad de la película que no aparece. Siempre sale una chiquilla joven con dos o tres retoques digitales para parecer que es ella. Pero es algo que me parece bastante mal en ese sentido. Tienes a una buena actriz y no la potencias. Le pasa igual con Tom Hardy. Tom Hardy, incluso en Mad Max, pero la diferencia es que el personaje de Max tenía tres películas anteriores en las cuales él se había desarrollado perfectamente. Sabes cómo era, sabes cómo era su vida antes del apocalipsis este nuclear, toda la guerra que ha habido y cómo ha evolucionado su personaje. En este caso no funciona esa idea con Anya Taylor-Joy ni de broma. El personaje de Furiosa no ha tenido un desarrollo previo más allá de haber aparecido en Fury Road y no tenía tanto historia como tal. No tenía tanto peso argumental como para poder simplemente omitir todo lo que ocurría previamente. O sea, eso es una cosa yo creo que es un error muy gordo que ha hecho George Miller, como dando la sensación de que esto iba a ser una especie de película de Mad Max. Por otra parte, también hay cosas del fanservice que no están bien metidas. Por ejemplo, me parece un poco ridículo el meter ese Mad Max de los 20 duros, ese Predator Jack, que no sabes muy bien qué pinta ahí. Es una especie de imagen paterno familiar que ayuda a Anya Taylor-Joy porque patatas, pero no desarrolla nada. Simplemente parece lo dije antes, un Mad Max de los 20 duros que está ahí pues porque tenían que sacar a ese personaje, incluso sacando un cameo un poco chusquero de Max desde plan CGI. Pero aún así la película, sigo diciendo lo que no tiene ningún desarrollo más allá de lo que dije. Tiene poco desarrollo. Incluso los secundarios no tienen nada de interés. El único que me llamó mucho la atención era Scrotus, porque aparte por el interés por el videojuego que salía, era el que más o menos actuaba. Ya conocíamos al otro, al grandote, conocíamos a Immortan Joe, conocíamos al Comehombres, al del criadero de balas. Ya los conocíamos un poco. Tampoco hacía falta desarrollarlos porque ya sabías un poco cómo eran. Eran personajes muy simples y muy planos. Yo creo que no tenía más cosas que contar. Pero por ejemplo, Scrotus es una oportunidad un poco desperdiciada. Pero me gusta mucho que ese personaje que sale se come la escena. Haciendo de una especie de caudillo raro, violento, pero con cabeza.
A veces tenía cabeza. Cuando no le cegaba la ira, funcionaba. Y eso me parecía muy chulo. No lo voy a negar. Pero sigo viendo cosas que en ese sentido en el fanservice que funcionaban regular. Por ejemplo, está muy bien que homenajees la clásica, como dije antes, sacando, incluso repitiendo planos, pero son cosas que a lo mejor el fan que conozca la saga las pilla a la primera, al resto pues le va a dar exactamente igual. O directamente no las van a coger ni de broma. Y por supuesto otra cosa terrorífica que tiene, que parece que es el síndrome de Warner con las precuelas, es que utilizan un CGI de verdadera mierda. En este caso, el CGI de esta película es espantoso y me sorprende muchísimo que George Miller haya cedido a meter tanto CGI en esta película. E incluso escenarios de una calidad peor. Tenía más escenas digitaladas, pero encima digitalizadas mal. Tenía efectos del fuego que eran de puta coña. Y luego me fastidia mucho porque había escenas de acción muy buenas, algunas persecuciones muy bien hechas, pero y algunas estaban embadurnadas con CGI de muy mala calidad, que le quitaban toda la gracia que tenía, por ejemplo, la de Fury Road, en la cual el CGI que estaba compensado y muy bien justificado. Y por supuesto una cosa narrativa que me tocaba las narices, que eso veré. La película es demasiado lenta, muy lenta. No pasa absolutamente y rotundamente nada durante casi más de la mitad de la película. No te importa nada de lo que está pasando. No ves ningún tipo de interés. O sea, todo lo positivo que tenía la primera, que era una película simple y directa y funcionaba muy bien la historia, aquí te meten una historia bastante farragosa desde el principio hasta casi al final de la película. La peli no arranca y no tenemos lo que queríamos ver desde el minuto uno. Un poco más de acción, un poco más de este mundo loco. Es puro desarrollo, pero muy pobre en ese sentido. Y además con el rollo este ambicioso de dividirlo como en capítulos. Pero lo que quería decir en el sentido de desarrollo es porque al menos el desarrollo que te presentan es del mundo, pero el del personaje de Furiosa no. Es decir, Miller se ha centrado más en desarrollarte el mundo en el que está viviendo más que en el personaje protagonista en sí. Y eso es una cosa muy negativa que tiene la película, que te quita completamente todo el interés al personaje y simplemente deseas que pasen los minutos para que termine. Y todo desarrollado de una manera muy triste y y luego al final muy precipitado. Y sobre todo una cosa increíble, como Miller ha utilizado un McGuffin tan barato con lo del brazo. Es decir, eso no es un spoiler, ¿vale? La chica cuando es secuestrada se tatúa con tinta el el camino de vuelta a casa. Pero es que luego el spoiler es el brazo que pierde ella, donde tiene el mapa, eso se olvida. Completamente se olvida George Miller de él. Ni siquiera alguna escena post-créditos de alguien que explique qué le pasó al valle donde vivía. No, directamente. Fue un McGuffin que lo dejaron ahí, se lo quitó de en medio y se acabó lo que se daba. O sea, hubiesen cortado esa toma de donde se tatuaba todo lo del brazo y no hubiese afectado en absoluto a la trama. Porque técnicamente se lo sabía de memoria. O sea, toda esa subtrama del brazo y lo del viajar no valió para nada. Eso es bastante raro por parte de Miller, cómo ha caído en cutreces de ese tipo. Debe ser que ha tenido posiblemente tijera esta película y ha tirado para atrás en muchas cosas. Lo que quiero contar de esta película en sí, aunque estoy dándole muchos palos, es que, bueno, es una película que está bastante correcta. Para los tiempos que nos corren, de secuelas, remakes, precuelas, películas de Marvel, películas de DC, superhéroes. Bueno, esto un spin-off de una saga que funcionó en 2014, pues bueno, funciona correctamente. No deja de ser algo meramente anecdótico la película. En conclusión, Furiosa es una precuela decepcionante. Tiene todas las taras malas de una precuela, tiene algunas cosas positivas, pero no deja de ser algo muy inferior al original de Mad Max Fury Road. Como dije a salir de cine, la sombra de Fury Road es demasiado alargada y esta película evidentemente sabe perfectamente que no iba a alcanzar las cotas de Mad Max por mucha ánimo yo que tuviese. La valoración final que voy a darle a Furiosa es de un 6 sobre 10. Película detenida, pero Mad Max Fury Road me parece mucho mejor. Y yo creo que la gente hubiese deseado más una secuela nueva de Mad Max más que un spin-off de Furiosa.
Y bueno, hasta aquí termina esta review. ¿Te ha gustado? Ya sabes, dale al like o suscríbete para poder estar al día de mi contenido. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!